conectan al mundo. Así amaneció. Este domingo, si Dios quiere, Venezuela debe tomar un nuevo rumbo. Venezuela, esa república cercana, amada y querida, que siempre fue referencia en Sudamérica y en el mundo de progreso, lujos, dinero, poder, de muchas cosas. Tuvo sus altos y sus bajos como lo tiene cualquier país, pero desde que llegó el chavismo se transformó ahora en otro tipo de ejemplo, el ejemplo de lo que un país muy rico debe hacer para quebrar, para matar de hambre a su gente, para matarlos de enfermedad, para matarlos de nutrición a los niños, para hacer una cantidad de cosas en beneficio de unos pocos y llenarse los bolsillos, porque hay que decirlo como son, como las hijas del señor Chávez que tienen los bolsillos llenos de dinero con sangre. No hay otra manera de ponerlo. Para hablar de estas nuevas elecciones, tenemos el placer de tener a la mesa a una persona que ha peleado en contra de esto. No es la primera vez que nos acompaña, pero queremos agradecerle porque es un momento muy especial el que se vive en Venezuela. Este domingo pueden cambiar las cosas. Estamos hablando de Antonio José Ledesma Díaz, político y abogado venezolano. Fue el alcalde del Distrito Mayor Metropolitano de Caracas hasta el 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández. También se desempeñó como alcalde del municipio Libertador de Caracas en 2 ocasiones y muchos cargos más. Pero lo más importante del señor Ledesma es que ha mantenido esa oposición férrea en contra de estos dictadores de cuarta. Señor Ledesma, buenos días en Ecuador, buenas tardes en España. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Guillermo, por darme la posibilidad de poder renovarle mis palabras de afecto a todo el pueblo ecuatoriano, que es tan venezolano como la arepa criolla. Casi que me da hambre escuchándolo hablar de los suculentos platos típicos de Guayaquil, de todo Ecuador. Muchas Y gracias. esos platos que degustaron los grandes padres de la patria, Bolívar y Antonio José de Sucre, a quienes ustedes tanto veneran con ese respeto, que ayer se puso de manifiesto recordando el nacimiento de Del quien fue Libertador. libertador no solamente de Venezuela, sino también de varios países de nuestro continente. Y como Sí. tú lo decías, Guillermo, en las palabras introductorias, estamos próximos a consumar esta gran proeza. No es lo que va a ocurrir, es lo que está ya ocurriendo a lo largo y ancho de Venezuela, un pueblo levantado, levantado no en armas, no para generar violencia, sino para convocar al reencuentro, a la reconciliación de todos los venezolanos, porque como ustedes también lo certifican en Ecuador, a esa patria que tanto quiso Antonio José de Sucre, dejando su vida en Pichincha, han llegado miles de venezolanos que han encontrado refugio en ese cielo y en esa tierra generosa y bondadosa que los ha acogido como sus propios hijos. Y la lucha sostenida de los venezolanos, todo el sufrimiento que hemos podido sobrellevar, escarmentar, desde la hambruna, la muerte, la tortura, las cárceles, todo lo que ha propiciado este desgobierno, no nos ha hecho rendir, sino que por el contrario nos ha dado la oportunidad para reinventarnos, para relanzarnos, para volvernos a poner de pie cada vez que tenemos un desbalance y reemprender la lucha, como lo hizo de manera heroica en María Corina Machado desde hace unos meses, encabezando esta procesión de fe que nos está conduciendo a las puertas de una esplendorosa victoria con Edmundo González Urrutia como nuestro candidato presidencial. Abogado, buenos días. Andrea Balda lo saluda. Quiero consultarle, cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país en los últimos 25 años y sin embargo entre 3.5 y 5.5 millones son aptos para votar. A pesar de ello, solo 69,000 cumplen con las condiciones de inscripción. Mi mamá, al igual que usted, es una venezolana en España que no podrá votar este fin de semana. ¿Usted podrá votar y cuál cree que es el rol de los inmigrantes en este contexto electoral? Bueno, muy importante tu pregunta y tu descripción de este atraco, porque
4.500.000 venezolanos hemos sido víctimas de este robo. El robo descarado de nuestro derecho humano, porque el ejercicio del sufragio es un derecho humano. Es uno de los derechos más sublimes, porque no hay nada más sublime, más pacífico que el voto, que es el arma que va a desenvainar el ciudadano venezolano el próximo domingo, y lo haremos escasamente, o lo harán escasamente 69.000 compatriotas a lo largo y ancho del mundo, porque se nos han pedido todo tipo de documentos de manera maliciosa. Se pidió que el pasaporte estuviera vigente para podernos inscribir, y resulta que el pasaporte lo otorga el servicio consular conjuntamente con la Dirección de Identificación de Venezuela, y a nosotros se nos ha negado ese derecho. Pero no hay mal que bien no traiga, porque los 4.500.000 venezolanos a los que se nos negó el derecho a votar, vamos a colaborar con estos aparaticos. Estos aparaticos que han permitido que esta campaña sea la campaña digital más exitosa del mundo actual. María Corina Machado, junto con Edmundo González y quienes los secundan y los apalancan en esta procesión de fe, no han podido contar con los medios tradicionales. No pueden ir a la televisión, a la radio, no cuentan con cuñas de televisión y de radio, ni con vallas publicitarias. A María Corina ni siquiera la dejan utilizar los vuelos comerciales. Y esa adversidad de no poder usar un vuelo comercial para viajar de Maiquetía hacia Maracaibo o de Maiquetía hacia San Cristóbal, María Corina ha transformado esa dificultad en una gran oportunidad. Una oportunidad Así es, lo hemos para visto viajar, en las calles. exactamente, para viajar por tierra y entonces convertirse en un torbellino que va alborotando como el que alborota un avispero pueblo por pueblo, y vemos entonces que ya no es un torbellino, sino un huracán, y ya no es un huracán benigno, sino un tsunami incontenible que va a desbordar, no de sangre, sino de votos, los centros a los que van a acudir millones de venezolanos, a los que invito desde ya a que madruguen. Hay que madrugar el próximo domingo, hacer fila, esperar lo que haya que esperar, porque si hemos aguantado 26 años de este martirio, ¿qué cuesta esperar unas horas el próximo 28 de julio para hacer posible que ese voto se introduzca en la urna después de activar la máquina, y luego quedarnos allí vigilando que se respete la voluntad soberana de los venezolanos? Maravilloso, abogado. Y para quienes nos atrevemos a soñar, ¿qué podemos esperar de un periodo de transición? Porque entre los resultados de este fin de semana y el cambio de mando hay cerca de 6 meses. ¿Qué podemos esperar en ese transcurso? Yo lo diría, tomando como ejemplo tu vivencia. Los venezolanos esperando lo que tú seguramente estás esperando allí anidado, muñoñado en tu corazón, que es el sentimiento de reencuentro con tu madre. Yo estoy seguro que ese es el deseo de los venezolanos. Fíjate que esta es una campaña especialísima, muy peculiar, porque tú no oyes a María Corina prometiendo villas y castillos. Lo ha recogido muy bien ese célebre cantautor venezolano que yo tanto admiro, como es Franco De Vita, en esa canción donde la gente no pide nada, sino que lo que desea es el reencuentro. La gente no pide autopistas, la gente no le pide a la gente que le construyan un estadio de béisbol, la gente no pide que le construyan una escuela. Cuando un muchacho acude a la concentración de María Corina en Valera, en el estado de Trujillo, ese muchacho, entre llantos, balbucea la frase mediante la cual ruega que su madre regrese de Chile. Cuando una mujer en Calabozo, allá en ese pueblo productor de arroz del Guárico, se aproxima a la camioneta donde está encaramada María Corina y le quita el micrófono, y también sollozando lo que le dice María Corina: yo quiero que mi hijo regrese de Ecuador. Bueno, ese es el gran banderín que han enarbolado María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el reencuentro nacional. ¿Qué va a hacer un gobierno de transición? Apaciguar a Venezuela. Este estado de ebullición en el que nos encontramos, que ha sido consecuencia del mensaje pugnaz, hiriente, rencoroso, que comenzó a verbalizar y a divulgar Hugo Chávez, y que lo ha seguido Maduro, tienen que ser suplantados de raíz por el eco del mensaje pacifista, noble, aglutinador, que han hecho suyos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Otro paso inevitable es restablecer el Estado de Derecho. Donde no hay Estado de Derecho,
donde no hay instituciones, las cosas funcionan mal. Un Estado es enclenque, un Estado se desbalancea cuando no hay separación de poderes, cuando no hay instituciones equilibradas y autónomas, cuando no hay justicia, cuando no se respeta el derecho humano elemental de un ser humano, de una persona, cuando no se garantiza el derecho a la libertad de expresión, cuando no se respeta el derecho de propiedad privada, cuando a la gente se le convierte en un ser humano dependiente de la migaja que le entrega el régimen con la finalidad de aplicarle una tortura estomacal con esa cajita de comida. De allí que lo que hará el gobierno de transición es que Venezuela pueda reactivar su aparato productivo, que se puedan levantar y abrir las puertas de las fábricas, de las empresas, de la Santa María, que pueda haber empleo no precario, sino un empleo bien remunerado, que podamos volver a abrir las aulas de las universidades, de las escuelas, que podamos equipar los ambulatorios, las salas de quirófano, las salas de hospitalización de los centros de salud, que podamos recuperar las carreteras, las autopistas, los puertos, los aeropuertos, los sistemas de riego, los hilos, que los campesinos y los productores puedan tener créditos oportunos para labrar la tierra, para sembrar y cosechar los rubros como el maíz, el arroz, las hortalizas, las legumbres. Ese es el proyecto que tenemos. Nada de odio, nada de revancha, Claro. nada de persecución, porque bastantes problemas tenemos en Venezuela para andar allí en una cacería de brujas que solo conduce a más luchas fratricidas que ya sabemos que han dejado un cementerio a lo largo y ancho de estos 26 años de falsa revolución. Claro que sí. Son las 9:28 de la mañana. Estamos conversando con Antonio Ledesma, quien fue alcalde de Caracas. Abogado, Priscila Jacome le saluda. Dentro de este proceso democrático que se espera tenga Venezuela, a nosotros como países vecinos nos llegan otro tipo de noticias, como por ejemplo las declaraciones que da Maduro sobre la posibilidad de que haya un baño de sangre en el caso de que él no gane. ¿Cómo esperar resultados fidedignos o reales a los votos que pueda tener Venezuela cuando existen este tipo de declaraciones? Bueno, es que Maduro está desesperado y ese atolondramiento ha sido muy bien caracterizado por el expresidente don Pepe Mujica de Uruguay, quien ha secundado la no menos objetiva descripción que hizo Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y que se puso de manifiesto corroborando lo que decían tanto Lula da Silva como Pepe Mujica, el expresidente de Argentina, Fernández. El expresidente Fernández está saboreando la amargura de un régimen, porque el presidente Fernández se verá ahora en silencio. Bueno, si así me tratan a mí, que he sido amigo del chavismo, que recibía a Maduro cuando era presidente de Argentina, que tenemos alguna comunión en el Foro de Sao Paulo, bueno, ¿cómo estarán tratando a los opositores? Porque Maduro nos ve a nosotros como enemigos. Por eso tanto él como Chávez usaban esos epítetos tan desagradables que tenemos que también que sacar del vocabulario de la lucha política en Venezuela, cuálido, majunche, cretino, decrépito. Eso no tiene que volver a repetirse. Y por eso Maduro, que sabe que no tiene pueblo, que está viviendo el tormento de la soledad, porque ya no tiene el acompañamiento ni siquiera de sus propios compañeros, porque el chavismo original, los que militaron y corearon el nombre de Chávez y llegaron a deslumbrarse con su promesa, están muy lejos de Maduro y están cerrando filas allí en las manifestaciones que encabeza María Corina Machado. De allí que yo te diría, Priscila, que como lo dijo el presidente Lula da Silva, no habrá un baño de sangre el domingo, lo que va a haber es un baño de lágrimas, de alegría, para celebrar la vuelta a la democracia. Lo que va a haber es un baño de votos. Abogado, pero en ese sentido, ¿usted no tiene miedo de que haya algún tipo de fraude electoral? Es que el miedo de que nos hagan fraude lo tenemos, pero ese miedo lo convertimos en un sentimiento útil. Fíjense usted, Priscila, que en vez de salirnos de la carrera electoral, cuando advertimos el fraude, decimos no, con mayor razón tenemos que participar y con mayor razón tenemos que movilizarnos, porque la votación masiva que va a ocurrir el domingo es el gran antídoto contra ese fraude. Y le digo lo siguiente, Priscila, y lo comparto también con Guillermo y con Andrea. Este voto, este fraude, no es que está apareciendo ahorita.
Este es el fraude que le quitó, como lo decía Andrea, el derecho a votar a los que estamos en la diáspora. 4.500.000 venezolanos que hemos sido castrados de ejercer el derecho a votar. Es el fraude continuado que se aplicó cuando inhabilitaron a María Corina. Eso es un fraude. Es el fraude continuado cuando se judicializa los partidos políticos. Maduro le quitó los símbolos a los partidos políticos porque le dio la orden a una comparsa que tiene allí en el Tribunal Supremo de Justicia de personajes disfrazados de magistrados que no son tal cosa, sino unos sicarios que disparan con el lápiz, con el papel donde redactan esas sentencias que son como un traje a la medida que ordena Chávez y Maduro ahora. De allí que este fraude lo vamos a dominar, lo vamos a neutralizar el domingo. Tenemos garantía de testigos en cada uno de los centros de votación, que no van a ser testigos de piedra, que no van a ser mirones ahí desde la distancia, quietos y paralizados de miedo. No, gente que está pertrecha de conocimientos, de manejo eficiente de las normas, de los reglamentos, para hacer valer la voluntad soberana de los millones de venezolanos que ya están decididos a votar por el mundo. Mire, y cierro con esto. Las encuestas, las que vimos anoche, le dan ya a Edmundo González 40 puntos de ventaja. Esta ya no es la lucha entre Maduro y Capriles, que era por poquitos votos, que era una diferencia cerrada, era mitad y mitad. No, ya aquí no es mitad y mitad, es todo un pueblo que está convertido en un río humano, en un mar, un océano de personas que están unidas en torno a la idea de que esto tiene que acabarse, de que ya basta de tanto desgobierno que lo que ha hecho es hundir a la gente y al país en la miseria y en la pobreza. Señor Ledesma, queremos agradecerle muchísimo por sus palabras, por su tiempo. Ha sido una entrevista donde uno entiende de verdad lo que ha vivido y quiere dejar de vivir Venezuela. Le deseamos la mayor de las suertes a su país, a su pueblo, a su gente. Sabemos que esta es la oportunidad de oro. Hay que estar muy vigilante. Maduro cada vez se está pegando solo, tanto Argentina, Brasil, sus coidearios. Falta uno, que sabemos que no lo va a dejar solo, que lo tuvimos aquí muy cerca durante más de 10 años, que es el expresidente Correa, que nos encantaría que dijera la verdad, pero no lo va a hacer, porque sabe que Maduro es su amigo, y en eso sí puedo decir que Correa es fiel a sus amigos. Pero bueno, lo importante es que Venezuela salga adelante y este ladrón, este dictadorzuelo de Maduro, deje de regir su país. Un abrazo a la distancia. Gracias, Guillermo, y como tú lo decías, me produjo mucho nostalgia tus palabras introductorias cuando hablabas de esa Venezuela próspera, de esa Venezuela que los ecuatorianos tenían como modelo, de esa Venezuela de la que se hablaba como el paraíso, como el país rico en petróleo, en hierro, como el país a donde llegaba la gente y conseguía oportunidades. Hay que ver la cantidad de ecuatorianos que llegaron a Venezuela. Así es. Y a Venezuela no les regalamos nada a los ecuatorianos, les dimos todas las oportunidades. Y la gente que montó su mercadito, montó su negocio, pudo luego levantar su casa, comprar su apartamento, consolidar su familia. Y esa es la Venezuela que añoramos y esa es la Venezuela que va a volver a resplandecer a partir del próximo fin de semana. Era el exalcalde de Venezuela, Antonio Ledesma, y uno de los principales opositores del chavismo desde la época de Hugo Chávez. Que en paz no descanse.